Estamos aquí entonces platicando en este su programa Tardes con el doctor Valdovinos y tenemos una vez más a la señorita Catherine Cepeda, Kevin Eslava y Sean Reese, quienes vamos a hablar el día de hoy acerca de sus experiencias en la preparatoria, de ahí cómo escogieron una universidad y una vez más, esto es parte de una serie y esta parte va a ser acerca de sus experiencias de la preparatoria a la universidad. Y me gustaría empezar con Catherine. Catherine, si nos pudieras decir un poquito más acerca de ti misma, quién eres, dónde creciste y de ahí contarnos acerca de qué preparatoria fuiste y de ahí ya que hagamos esas introducciones regresamos acerca de qué universidad escogiste. Ujú. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Me llamo Catherine Cepeda y yo nací en Jalisco, México. Soy la mayor de tres muchachas y crecí con mi mamá en Oakland, California, por la mayoría de mi juventud. En mi preparatoria yo fui a Casamon High School, que es una de las escuelas con menos recursos en Oakland, California, y entonces con la ayuda de muchos maestros me ayudaron a navegar todos esos 4 años. ¿Y cómo fue tu experiencia sabiendo que estabas yendo a una escuela preparatoria donde no había muchos recursos? am, ¿Cómo fue la experiencia había gente que te apoyaba frecuentemente a decirte, aunque estás en una escuela que no tiene muchos recursos, puedes ir a la universidad? ¿Cómo te apoyó tu familia o no te apoyó tu familia? Es esencial de que nuestra comunidad entienda que a veces nuestros padres están ahí para apoyarnos y a veces absolutamente no nos apoyan, sea porque tienen sus propios traumas, sea porque no entienden el sistema educacional, sea porque simplemente tienen que trabajar 2, 3 trabajos para poder, pagar la renta y la comida y todo eso. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, pues mi familia, muchas de las cosas que acaba de mencionar se presentaron. Mi mamá trabajaba dos, en veces tres trabajos como madre soltera. Entonces ella siempre nos decía a mí y a mis hermanas que la educación era esencial, ¿verdad? Ella quiso ser enfermera en México, pero en México como el sistema es un poco diferente, solo pudo llegar a lo que es la middle school aquí y cuando quiso atender a la preparatoria ya le quedaba muy lejos, entonces ella no pudo llegar a lo que ella quería hacer. Y entonces aquí trabajando en lo que podía, ella siempre nos decía, tienen que ir a la escuela para poder encontrar un trabajo mejor, para poder ganar más y vivir mejor cuando ustedes crezcan con sus familias. Entonces, la educación siempre fue primero, aunque ella no estaba ahí para ayudarnos a estudiar o cosas así, viéndola a ella trabajar, lo duro que trabajaba 2 o 3 veces o 2 o 3 trabajos, como que eso nos ayudó a ver, ¿verdad? Para poder lograr más hay que de veras estudiar. Entonces, en mi escuela en Casamont no tenía mucha ayuda, pero sabiendo que tenía que darle prioridad a mis clases, los maestros empezaron a ver que yo podría salir adelante. Y cuando el grado 9, el grado 10, todo estuvo bien, pero ya el grado 11 es cuando me empezaron a decir los maestros que debería de tener clases avanzadas para ir al colegio. Y es la primera vez que entendí, ok, para de veras ir a una universidad que de veras me puede ayudar, tengo que tomar unas clases más difíciles, ¿verdad? O que le dicen AP courses o clases de honor. Y me empezó a entrar la duda, como que no sé, a lo mejor no soy inteligente o a lo mejor no las voy a poder pasar, me quedo en las clases normales, pero una maestra de veras me dijo, no, tú vas a poder ir al colegio y para llegar al colegio tienes que tomar la clase de honor, que sí va a ser más trabajo, te va a tocar estudiar más, pero te va a preparar más. Y yo creo que eso es algo que mi mamá me hubiera poder dicho si ella había atendido a la universidad, pero como ella no sabía, la maestra que me tocó como que de veras pensó, no te voy a dejar tomar algo una clase regular si yo sé que puedes lograr más. Y así con maestros y mentores que me envían todos los días a atender a la escuela, que me decidieron ayudarme y guiarme un poco más, ¿verdad?
me empezaron a decir que que debería tomar estas clases, que debería de pensar en estas escuelas, y ya que llegué al 10º grado y me iba a graduar, y llegaron a los tiempos de aplicar a diferentes escuelas, ellos me ayudaron también a entender qué era una escuela comunitaria, cuál era una escuela del estado, la diferencia de la Universidad de California o algo privada, ¿verdad? Y las diferencias, y de veras ellos me guiaron en esos momentos. Entonces, empezando a solo saber que debería de estudiar, pero sin saber lo que yo no sabía, ¿verdad? Le doy muchas gracias a esos maestros que me guiaron cuando mi mamá no podía. Definitivamente. Y le digo a la gente todo el tiempo de que tienes la mamá en casa y a veces tienes la mamá en la escuela y a veces tienes la mamá en el trabajo o el papá o quien te haya tocado, definitivamente. Y ahora me gustaría traer al micrófono a Kevin Slava y una vez más, un poquito acerca de quién eres, dónde te educaste, dónde fuiste a la preparatoria, cómo fue tu experiencia, si te apoyaron tus padres, si no pudieron apoyarte tus padres, todo ese tipo de cosas. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Slava. Yo soy un producto de Santa Rosa, acá en California. Yo me gradué de Pioneer High School y de una vez fui a estudiar a Sacramento State en la universidad. Ahí estudié psicología y me acabé de graduar en diciembre. De ahí voy a perseguir mi título de doctor en psicología clínica para ayudar a la gente de color en este país, específicamente la población latinx. Yo soy un estudiante de primera generación, mis papás son inmigrantes de Colombia. La mayoría de mi niñez yo la viví en Colombia, en Venezuela, en Ecuador y en México. Yo creo que esas mismas experiencias en ver mis padres venir acá como inmigrantes y mi propia experiencia viniendo acá y siendo un estudiante de primera generación me ha dado esa pasión para poder ayudar a nuestra gente y la gente de color en este país, que creo que ahorita más que nunca estamos viendo cómo nos tratan en este país, ¿no? En el nivel de estudio, mis papás siempre fue claro que yo tenía que estudiar, porque ellos y yo siempre lo tenía claro que iba a estudiar. Ellos sacrificaron mucho para venir a este país, para darme las oportunidades que yo creo que muchos estudiantes latinx en este país sienten ese orgullo y ese sentimiento de que tienen que hacer mejor porque nuestros padres hicieron esos sacrificios para nosotros. Igualmente, mis papás no estudiaron, no tuvieron la oportunidad en Colombia. Hicieron lo que estuviera como high school allá. Entonces siempre me empujaron a hacer lo mejor que yo pudiera hacer. Y gracias a ver los sacrificios que ellos hicieron, siempre me da la motivación para empujar lo que la base que me han dado, poder empujar eso para darle la segunda generación una base más alta de lo que me dieron a mí. Pero sí, como dije, siempre me empujaron la educación. Mi papá siempre me decía, vas a estudiar porque el que no estudia en este país le toca muy duro. Entonces, entre todas esas experiencias y toda esa motivación, es difícil no triunfar, no querer triunfar, no solamente para mis padres, pero para mí, para la gente latinx, para la próxima generación. Entonces, esa es mi historia. Y recibiste, antes de ir con Sean, ¿recibiste apoyo de tus maestros, maestras, consejeros, consejeras en la preparatoria para prepararte e ir directamente a la universidad? Sí, entonces mi primer año yo no tomé la preparatoria muy en serio, que fue un problema, ¿no? Porque es difícil entrando ese primer año, hay muchas diferentes experiencias que todo es nuevo para uno y a veces uno puede encontrar que el estudio no es lo que uno está preocupado más, ¿no? Tiene amigos, esto, lo otro. Pero entre los 3 años siguientes, mis profesores, mis maestros vieron mi inteligencia y que yo podía ir a la universidad. Entonces sí hubo unos pocos que me hablaron, empieza a mirar a la universidad, cómo es que se aplica. Tuve un profesor que me ofreció una letra de recomendación porque quería que fuera a la universidad, que fue. A nivel de eso, empecé a hablar con diferentes counselors en Pioneer
y esto me puse en un programa que era específicamente para ayudar a navegar el sistema de universidad, las aplicaciones y todo eso. Entonces, eso fue una gran ayuda en poder sentarse ahí con alguien, con un counselor que sabe exactamente cómo es que se maneja el sistema y poder hacer las aplicaciones, tener la ayuda con FAFSA para que me den ayudas de dinero del gobierno. Todo eso me ayudó a empujar para poder ir directamente a la universidad. Definitivamente. Y entonces vamos a traer a Sean Ruiz a la conversación. Sean, bienvenido. Y cuéntanos a ti también un poco acerca de tu experiencia, dónde creciste, si naciste aquí o si migraste a los Estados Unidos. Una vez más, ¿cómo fue tu experiencia en la preparatoria para que pudieras de ahí sobresalir e ir a la universidad? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Sean Ruiz y nací en Illinois, pero crecí en Santa Rosa y me gradué de Roseland University Prep en 2017 y me graduaré de Kenyon College en mayo con un título en estudios de mujeres y género, y en el otoño iré a la escuela de posgrado para convertirme en enfermero partero. Y mis padres trabajaron muy duro para ayudarme a ser admitido en la universidad, y siempre me dijeron que estudiara mucho y valdría la pena. Y mi papá es un arbolista y mi mamá era gerente de limpieza y no fueron a la universidad. Entonces no sabían cómo ayudarme con la tarea, pero me apoyaron mucho con amor y con sus apoyos, y siempre me apoyaron a trabajar duro, y estoy muy agradecido por el apoyo de ellos, pues. Y fuera de mi familia tuve mucho apoyo de mis maestros en la escuela secundaria, y fui parte de este programa que se llama Upward Bound, y que ellos me ayudaron mucho a navegar el proceso universitario y me ayudaron financieramente también. Entonces, como pueden escuchar, se necesitó mucha gente para ayudarme y para llevarme a la universidad. Y agradezco a todos los que me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. Y al final elegí a Kenyon porque me dieron mucho dinero y entré en un programa de condonación, pues, de préstamos, y lo que significa y eso significa que me voy a graduar sin préstamos, pues, de la universidad, y eso me ayudó mucho. Definitivamente. Y ahí es donde vamos a mover la conversación. La conversación del día de hoy es el proceso cuando estaban en la preparatoria y por qué decidieron ir a universidades y cuál fue el proceso. Entonces, empecemos una vez más con Catherine. 1, ¿a qué universidad fuiste? Y 2, ¿cómo fue el proceso de decidir que querías ir a esa universidad? Y una vez más, el proceso de aplicar para esa universidad. Sí, yo fui a la Universidad de California, Berkeley, y entré en el 2009. Pero algo que Sean dijo que me ayudó a mí a acordarme de mi propia experiencia es que también yo estuve en un programa de después de escuela que se llama College Track. Es una organización sin fines de lucro que ayuda a estudiantes de bajos recursos a prepararlos a la universidad. Y eso entré ahí al empezar la preparatoria, y me ayudaron hasta que acabé el colegio. Pero en la high school, cuando estaba preparándome y todo, llegó la hora de empezar a aplicar a diferentes escuelas. Yo lo que había escuchado, ¿verdad? Recomendaciones era de que fuera y aplicara a escuelas privadas, que porque tenían más dinero, más gente les dona dinero y pueden ellos dar más ayuda financiera. Y viviendo en Oakland, yo nomás estaba pensando en escuelas que estuvieran cerca, en California o el área de la Bahía, por lo mismo de que yo ayudaba mucho a mi mamá, con mis hermanas también. Me tuve que quedar un poco más cerca, ¿verdad?
Entonces, escuchando esas guías, mucha gente me decía que aplicara a Stanford, a una escuela privada, que aplicara a la Universidad de Santa Clara, que era también privada. So, 2 privadas, 2 universidades de California y 2 escuelas estatales para tener más o menos variedad. Apliqué a Stanford y no me dejaron entrar. Apliqué a la Universidad de Santa Clara y me dieron una beca, pero no me cubría lo suficiente. Y después me aceptaron en la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad de California de Santa Cruz, y también las escuelas estatales. Pero por lo mismo de pensar cuál escuela me queda más cerca, decidí en ir a la Universidad de Berkeley. Y al pensar, yo no sabía que era una escuela muy reconocida por varias cosas, ¿verdad? De las escuelas públicas, es una de las mejores reconocidas, hace muchos estudios, mucho research también ahí. Y solo lo que pensé es, está a 15 minutos de Oakland. So, si mamá me necesita o si tengo que ir a ayudar en la casa, da solo subirme a un autobús y puedo regresarme. Pero ya que entré, ya supe, wow, cómo conocen esta escuela, cuánta gente dona a esta escuela, y también me ayudaron mucho con diferentes becas. Entonces, más o menos al escoger, sabiendo y no sabiendo unas cosas, como con pura suerte, escogí esta escuela que al último, cuando miro para atrás en esa experiencia, creo que fue la mejor experiencia para mí, porque sabiendo lo que sé de Stanford, aunque es una buena escuela, los números de estudiantes latinos o de color es muy poquita, y yo sentía que quizás mi experiencia no hubiera sido lo mismo que en Berkeley, donde de veras encontré a más estudiantes de color. Me uní con diferentes grupos, diferentes organizaciones, y todavía estaba un poco cerca a la casa. Y entonces, al pagar también con las diferentes becas que me dieron, pude también pagar. Entonces, en lo que es el costo, también eso ayudó. Entonces, con los maestros de la escuela, con el programa de después de escuela, más o menos me decían diferentes cosas de las diferencias de las universidades, pero por lo mismo de querer estar cerca y teniendo Berkeley ahí, como que fue la mejor decisión para mí. Definitivamente, y recordándole a la comunidad de que si les preguntas en China cuál es la mejor universidad pública del mundo, todas dicen Berkeley. Y esa ha sido la respuesta por décadas. Y es interesante, yo tengo estudiantes en Berkeley, tengo estudiantes en UCLA, y cada año cuando nos juntamos a platicar con ellos, ellas siempre empiezan a pelear. No, este año va a ser UCLA, no, este año va a ser Berkeley. Y el año pasado, interesantemente, quien hace las evaluaciones para las universidades de California dijeron que no podían decidir si era Berkeley o UCLA, se les dieron el número 1 a ambas universidades, lo cual los hizo a esos estudiantes enojar más porque querían ser reconocidos como la única. Entonces, ¿quién es aceptado, quién es aceptada a Berkeley? ¿Cualquier estudiante? ¿Los mejores estudiantes? ¿Qué es lo que sabes acerca de esto? ¿Y qué es la recomendación que tienes para gente que quiere, que está en el 11º grado y va a entrar a su último año de preparatoria? ¿Qué deben de saber acerca de aplicar para Berkeley? Sí, yo sé que es una escuela muy competitiva, ¿verdad? Hay diferentes universidades de California, incluyendo Berkeley, UCLA, UC Irvine, diferentes, pero de lo que sé es que UC Berkeley es más competitiva, y también más de los estudiantes que se gradúan ahí, tiene una muy buena, grande network de graduados. Entonces, lo que Berkeley está buscando es estudiantes que estén muy involucrados en su comunidad, hayan hecho servicio comunitario, hayan hecho proyectos cuando están en la high school, aparte de la preparación académica y los grados y eso. Pero también lo que también quiero decir es que yo sé que fue un privilegio entrar ahí, y que Berkeley y diferentes escuelas, universidades de California también tienen programas
de que tienen que dejar entrar a unos estudiantes que sean locales, ¿verdad? Con diferentes programas que hay para que puedan decir, ¿verdad? Que dejaron entrar a ciertos números de estudiantes de la área. So, aunque sea una escuela muy competitiva, muy bien reconocida, quiero decir que es un gran privilegio y que mucha gente no tiene ese privilegio. Y que yo sé que después vamos a hablar de otras escuelas y de mejor empezar en una escuela de community college, por ejemplo, ¿verdad? Y que eso no significa que es mejor o menos, ¿verdad? Que es un muy buen privilegio y que cuesta mucho ir a una escuela como Berkeley, ¿verdad? Y hay muchos diferentes factores. Y yo de veras en veces siento que también fue suerte, un poquito de suerte, ¿verdad? Aparte de que sí tenía muchos grados buenos y también tenía mucha experiencia comunitaria y todo eso me apliqué mucho, hay una cosa que es privilegio también. Definitivamente. Y acaba de llegar una carta, la cual dice que este año aplicaron 112,000 estudiantes graduándose de la preparatoria que quieren ir a Berkeley. Entonces, no pueden aceptar a todos, todas. Como tú dices, es un privilegio porque aceptan tan poquitos estudiantes, tan poquitas estudiantes a esa universidad. Entonces, regresaremos porque tengo otras preguntas acerca de tu, cómo te sentiste cuando te aceptaron y préstamos, ayuda económica. Vamos a hablar más acerca de eso. Pero moviéndonos a Kevin, una vez más, ¿cómo fue que fue el proceso de aplicar a la universidad que fuiste y que fue Sacramento? Y al mismo tiempo, ¿por qué escogiste esa universidad? Sí, como había mencionado, para mis aplicaciones tuve la ayuda en un programa que ayudaba a los estudiantes a ir a la universidad. Entre eso, yo apliqué a diferentes universidades de estado, los CSUs. También apliqué a unos UCs. ah, pero verdaderamente terminé en Sacramento por suerte y por mal suerte. En mal suerte digo porque apliqué por ahí en San Diego y Long Beach y otras universidades por allá, pero tuve unos errores en la aplicación y nunca los pude arreglar. Entonces mi aplicación salió como si no hubiera estudiado terminada bien. Entonces mi papá siempre decía que donde Dios quisiera yo iba a terminar. Pero cuando le dije que me iba para el sur de California, me dijo que no, que se quedara cerca de la casa. Entonces, las universidades que me aceptaron terminé decidiendo entre Sacramento, Chico y otra universidad que se me olvidó, pero terminé en Sacramento porque eso era la mejor opción para psicología entre las opciones que tuve. Y también era cerca en casa, pero era otro punto que quería hablar, que Catherine también lo mencionó. En la comunidad Latinx, muchas veces ese sentimiento de familia es tan fuerte que puede parar los estudiantes en ir a la universidad o ir a diferentes partes del estado, mucho más en el país, porque tienen que ayudar a los papás, tienen que ayudar con trabajo, tienen que estar ahí por la familia. Y se ve mucho en nuestra comunidad especialmente, pero yo creo que es más de todo poder tener esas conversaciones con nuestros padres, mostrarles que vale la pena poder ir a diferentes ciudades y estar solos y que vamos a estar bien, ¿no? Pero con eso dicho, mi experiencia en Sacramento fue buena, no la cambiaría mucho. Pero sí el problema mío más de todo cuando estaba aplicando a universidades es que me faltaba hacer servicio a la comunidad o cosas afuera del estudio. Entonces mi aplicación faltaba eso. Entonces muchos de los UCs me la miraron y que no me aceptaron. Creo que para mí personalmente, ya en el próximo nivel, ya cuando estuve en la universidad de 4 años para prepararme para ir directamente para mi doctorado, eso fue algo que siempre tuve en mente, que necesito hacer más. Solamente el estudio no es suficiente, toca hacer, es lo que uno hace fuera del estudio, que lo pone aparte del resto de la gente que están aplicando también. Y es interesante porque ahorita que está sucediendo la pandemia, hay tantas oportunidades todavía para jóvenes y jovencitas que están en las preparatorias de poder ir a empacar comida,
de poder salir a pasar máscaras, que es algo que hemos estado haciendo en la comunidad, a cualquier tipo de apoyo que se puede hacer. A veces es tan simple como traducir en alguno de estos lugares donde se está dando la vacuna, se están haciendo exámenes de vacuna, otras oportunidades, y al rato eso te va a ayudar para las becas, al rato eso te va a ayudar para las aplicaciones de la universidad. Entonces, una vez más, es un recordatorio de que nuestros padres, madres de familia no entienden este sistema y por eso tenemos que aprender, cuando, aunque a veces es muy difícil, alzar la mano y decir, necesito ayuda. ¿Tuviste un maestro, maestra o un consejero, consejera que de veras te apoyó ahí para prepararte en el proceso de aplicar? Sí, primero de todo, sí, eso es un muy buen punto. A nosotros nos toca aprender el sistema solos, no tenemos ese apoyo de padres, y no es porque no quieran ayudarnos, es porque no saben cómo ayudarnos. Personalmente yo he tenido esa conversación con mis papás, especialmente ahorita con el título de doctorado y eso, que ellos están felices por mí, pero no lo entienden mucho, entonces es difícil. Pero sí, entre mi tiempo en Pioneer High School, yo tuve un profesor que mencioné que quería que yo fuera a UC Davis. Él fue allá y me dijo que yo podía hacerlo, que lo podía hacer, que él escribía la letra de recomendación y todo. Entonces, eso me emocionó, como que, ok, lo puedo hacer. Alguien ve que yo lo puedo hacer, que tengo la inteligencia y esto y lo otro para poder hacerlo. Pero después de eso, yo tenía una buena amistad con un profesor mío de español, se llama José Castro. Todavía esto lo tengo en social media y todo eso. Y él siempre hablábamos de eso y siempre me decía que yo iba a hacer cosas grandes. Entonces siempre me empujaba a la universidad también. Entonces ese apoyo, hasta si no me están dando, haga esto, esto y esto, sino para decirme, lo puedes hacer, es muy grande en esa época de la vida de los jóvenes, ¿no? Porque es un tiempo que hay muchas cosas que están pasando. Ah, pero sí, yo tuve un counselor, él fue el que me ayudó bastante, fue en parte de ese programa, y él fue el que empujó bastante para la universidad. Hablábamos afuera de la escuela, hablábamos entre semanas, fines de semana. Si yo tenía una pregunta, le podía mandar un mensaje de texto y él fue una gran ayuda, porque sin él y sin tener el apoyo de cómo navegar el sistema, no sé si lo hubiera podido hacer solo. Definitivamente. Y eso nos trae a Sean una vez más. Y hablaron tus colegas acerca de ir a la Universidad de Berkeley, hablaron acerca de ir a la Universidad Estatal de Sacramento, pero tú decidiste ir a una universidad privada. Cuéntanos cómo fue que llegaste a esa decisión y al mismo tiempo, ¿por qué decidiste ir a esa universidad? Sí, el proceso universitario es complicado y como dije antes, mis padres no fueron a la universidad, no eran expertos en el proceso. Y por eso tuve que buscar otros recursos y también trabajé muy duro en la escuela para ir a la universidad. Solo obtuve una B en la escuela secundaria y hice muchas actividades extracurriculares también, pero mis calificaciones en las pruebas no fueron realmente buenas. Entonces, de alguna manera, esto limitó mis opciones universitarias, pero el programa que se llama Upward Bound me ayudaron a navegar el proceso universitario y pagaron para mis solicitudes, pues, para la universidad. Y solicité admisión a más de 25 escuelas y decidí ir a Kenyon porque me dieron mucho dinero. Y poder graduarme de la universidad sin ningún préstamo fue muy importante para mí. Además de eso, Kenyon tiene un programa de ciencias realmente sólido y sabía que quería ingresar a la medicina en la escuela secundaria. Así que eso para mí era muy importante. Y Kenyon está muy lejos de mi casa y sentí que ir a la escuela en un estado diferente realmente me ayudaría a crecer como individuo. Y así fue. Y así decidí para ir a Kenyon. Y realmente era
También Kenyon es una universidad que no tiene muchos estudiantes, nomás tiene como 1,500 estudiantes por ahí. Y eso era muy importante para mí también porque, como dije antes, asistí a la escuela de RUP y creo que nomás tienen como 400 estudiantes. Y yo sabía que quería ir a una universidad también un poquito más small, pues. Y eso también era muy importante para mí, pero la cosa es que sabía, y la otra cosa, las escuelas públicas, pues como las UCs y las otras escuelas del estado, no me dieron mucho dinero. Entonces tenía una decisión, me puedo quedar aquí cerca de mi familia, pero sacar préstamos para quedarme en California, o me puedo ir a esta escuela privada que no está en el estado, pero no voy a tener que pagar para asistir y no voy a tener que sacar préstamos. Y como las cosas están ahorita, estoy muy, muy agradecido que voy a graduar sin préstamos porque la economía ahorita es un poquito difícil y ya, estoy muy, muy agradecido para eso. Y también como dije antes, voy a continuar mi educación y necesito sacar préstamos para eso también. Y en no pagar para el colegio en los primeros 4 años, eso me ayudó para ir a la escuela, para seguir la escuela, pues. Definitivamente. Y en futuros programas vamos a hablar más en detalle acerca de sus experiencias de las universidades, cómo fue, lo positivo, lo negativo. Por ejemplo, en un futuro, Sean podrá explicarnos cómo fue el separarse de su familia e irse tan lejos, que si ha vivido, que si ha regresado, cada cuándo regresa o no regresa. Y yo nada más tengo unos 14, 16 años trabajando con estudiantes que van a colegios y universidades, y cada quien tiene una experiencia diferente cuando se van lejos. Entonces, vamos a tener espacio para hablar acerca de eso en otros programas, pero por ahorita me gustaría que tal vez me dieran su punto de vista. Las tres fueron a unas universidades directamente, Berkeley, Sacramento y Canyon. Pero, ¿qué nos pueden decir acerca de colegios comunitarios? ¿Qué es lo que han escuchado tal vez? ¿Es algo que ustedes recomiendan? Yo personalmente trabajo en el colegio de Santa Rosa Junior College, pero quiero que la gente escuche su opinión de ustedes directamente del por qué decidieron no ir al colegio comunitario y si es recomendable para otras personas. Catherine. Sí, como dije antes, cuando pienso yo en mi experiencia, ¿verdad? También le doy gracias a mi mamá, a todas las personas que me ayudaron a ir directamente a Berkeley, también lo poquito de suerte que me tocó, pero también muchos estudiantes que quieren y pueden y tienen los grados, ¿verdad? Por muchas razones, en veces no pueden ir a una universidad o estatal o universitaria como Berkeley o privada, ¿verdad? Entonces, la alternativa es un colegio comunitario que de veras también para muchos estudiantes es una muy buena opción, ¿verdad? California tiene varios colegios comunitarios y yo recomiendo que para muchos estudiantes sí es una buena opción porque da un poquito más de flexibilidad, ¿verdad? Entonces, en lo que es el costo, uno se puede ahorrar mucho dinero empezando y haciendo 2 años, 2 o 3, ¿verdad? En el colegio comunitario y después ir a un colegio de 4 años, ya sea estatal, privado o una universidad de California. Y eso puede ayudar mucho, ¿verdad? A lo que es a la familia, no tener que sacar préstamos o no tener que endeudarse de más, ¿verdad? Si esta es a una avenida que pueden tomar. Y también yo lo que siento es que el colegio comunitario también ayuda a muchos estudiantes a explorar exactamente qué quieren estudiar, porque pueden tomar diferentes clases en diferentes departamentos
y de veras tratar de entenderse a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué les interesa más antes de tener que cambiarse a otra escuela, a seguir los últimos 2 años, donde las clases son más enfocadas en una carrera o en el diploma que está siguiendo uno? Entonces, para muchos estudiantes les da esa flexibilidad de poder tomar diferentes clases a un costo menos y de veras tomarse un poquito más de tiempo en esa exploración. Y lo último que diría también es de que para muchos estudiantes esta avenida es mejor porque les ayuda a poder ir a la escuela y trabajar. Yo no sé si pudiera haber tenido un trabajo de 40 horas full time, ¿verdad? Yendo a la Universidad de Berkeley, pero para muchos estudiantes que, como Kevin y Sean han dicho, ¿verdad? Que tienen que trabajar o que sus padres los necesitan para ayudar a aportar, ¿verdad? A los costos de la casa, ayudar a la familia. Los estudiantes que pueden ir al colegio comunitario en veces sí pueden ir a las clases también y poder trabajar un poquito más. Y muchos de los estudiantes con los que yo trabajo ahora en mi trabajo van por eso mismo. Y ahorita con COVID, con todo esto, muchos estudiantes en vez de ir a gastar, no gastar, pero no ir a tener que ir a un colegio de 4 años y asumir ese costo, ¿verdad? Decidieron empezar en colegio comunitario por eso mismo, de poder ir a tener clases, poder usarlas para después, pero a que el costo sea un poquito menos, sabiendo de que uno no sabe cómo va a estar la economía, uno no sabe cuándo va a tener trabajo y todo eso. Y por esas razones yo creo que el colegio comunitario puede ser una muy buena opción. Gracias. Kevin, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, no, todo lo que Catherine dijo es completamente cierto. Pero yo pienso que entre el JC, el Junior College, tiene muchas estigmas todavía. Yo sé que personalmente mi papá no me iba a dejar ir al JC porque yo consideré hacerlo porque siempre escuché que uno puede entrar a mejores universidades después de graduarse de un Junior College, que lo que yo he visto entre mis amigos que se han graduado ahí es cierto. Es un poco más fácil entrar a un UC o una universidad mejor saliendo del JC. Y realísticamente los primeros 2 años hasta los de una universidad de 4 años, la mayoría de las clases son generales. Son las mismas clases y al punto que Catherine estaba diciendo, se salva más dinero yendo a un JC. Y especialmente a los estudiantes que tal vez no saben exactamente lo que quieren estudiar todavía, pueden tomar esos 2 años con menos costos y explorar más sus opciones, mirar qué quieren hacer. Pero yo pienso que hablando de los estigmas, yo sé que hay muchos estudiantes que hasta le dan pena decir que van a ir al JC saliendo de high school, que no le debería dar pena, pero creo que hay tanta presión en que ir de una vez directamente a una universidad de 4 años, que a veces el junior college se ve como si fuera algo malo, pero no es. Especialmente acá en Santa Rosa, nosotros tenemos una de las mejores junior colleges de todo el país. Específicamente para la gente Latinx, creo que estaba leyendo que los últimos 2, 3 años el Santa Rosa Junior College estuvo en los como mejores 50 universidades de junior colleges para la gente Latinx. Entonces creo que es una buena opción. Es una opción que se debe considerar más. Personalmente, yo tomé clases en el JC cuando estaba todavía en high school y me gustó bastante la experiencia. Es una experiencia buena y eso también me ayudó a adelantar un poco cuando entré directamente a la universidad, de poder ahorrar un poco de dinero y me pude graduar en 3 años y medio. Pero sí creo que todavía falta más educación en el junior college, en el sentido que tal vez los padres que no saben qué es, tal vez lo ven como un nivel abajo de la universidad tradicional, que no debe ser el caso. Definitivamente. Gracias por esas palabras. Y Sean, una vez más, tú terminaste en una escuela privada, lejos de casa. ¿Qué es lo que nos puedes decir acerca de colegios comunitarios? ¿Es algo que tú recomiendas para algunas personas? ¿Es algo que dirías no, todas deben de irse a la universidad? ¿Qué es lo que tú puedes compartir con nosotros? No, realmente no creo que todos necesitan ir a la universidad directamente
después del high school y creo que el colegio comunitario es una gran opción. Hay muchas razones por las que alguien puede no decidir ir a una universidad de 4 años inmediatamente después de la secundaria. Y eso está bien. Y un estudiante tiene que tomar la decisión que sea mejor para él. Y realmente creo que un estudiante puede tener éxito si se encuentra en un entorno que cree que es el adecuado para él. Definitivamente. Y con eso quiero recordarle a la comunidad de que, como decía Kevin, en un momento Santa Rosa Junior College era el colegio comunitario más prestigioso de California, de los 115 que existen en California ahora. Y en los Estados Unidos era el número 6 de miles de colegios comunitarios. Y la otra cosa que a veces la comunidad no sabe es que en California hace 2 años más o menos se pasó una nueva ley que es AB 19, la cual dice si te gradúas de la preparatoria, los 2 primeros años de colegio comunitario son gratis las clases. Entonces, especialmente para nuestra gente indocumentada, esta es una de las formas que pueden pagar por sus estudios sin tener que endeudarse. Y obviamente en un futuro vamos a hablar acerca de cómo pagaron ustedes por la universidad. Sean ya nos dijo que en su situación hubo un montón de becas y apoyo, pero en un futuro episodio vamos a hablar más acerca de qué tipo de becas existen, incluyendo para gente indocumentada el AB 540, FAFSA, CalDream y becas privadas, obviamente. Y con eso hemos llegado al final de nuestro primer episodio y este es una serie de 4 episodios donde en el futuro vamos a hablar un poco más, una vez más, acerca de cómo pagaron por sus estudios, qué becas ustedes pueden recomendar para nuestra comunidad, cómo ustedes le hicieron para sobrevivir en las universidades, porque es un mundo completamente diferente de las preparatorias y mucho más. Entonces, queremos agradecerles a Catherine, a Kevin y a Sean por decidir que iban a ser parte de esta serie y con eso le damos el micrófono a el doctor Valdovinos para que él se encargue de hacer sus últimos comentarios el día de hoy.